va a ser 0 porque va a ser el mismo número. Puede llegar a pasar, que eso yo lo comenté en una de las clases, no sé si la anterior, que en alguna iteración haga un pequeño saltito y puede ser que el número, el X que calculamos, haga que ese error o ese f de X suba. Lo que hay que hacer es hacer una iteración más. Si esa iteración vuelve a subir, el error está mal, algo está mal, porque la tendencia es que vaya a 0, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, un paso más se puede hacer y ver cómo sigue la evolución. Si el error vuelve a bajar, está bien, sigo iterando. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. Bueno, para la clase que viene, entonces, ahora vamos a ver el tema que falta, que es secante y punto fijo. Lo que le decía que la clase que viene va a ser igual. Es decir, repito lo que dije en la clase anterior. Van a tener un ejercicio de errores, que ese iba a valer 2 puntos. Un método cerrado, les puede tocar bisección o regla falsa, va a ser 4 puntos. Y acuérdense que yo les dije que dentro de ese ejercicio van a hacer el cálculo del X, como hicieron, iteraron, y van a tener que sacar, como están las guías prácticas, sacar el X y calcularle la cifra significativa. Bien, así como tienen la explicación en todas las guías prácticas de resolución. Y el tercer ejercicio, que va a valer 4 puntos también, es un método abierto, aleatorio. Le puede salir o Newton, o secante, o punto fijo. ¿Ok? De la misma manera, hacer la tabla, encontrar el X hasta el error, y de ahí extraer el X encontrado y hacer el cálculo de cifra significativa. Bien, eso va a contar y el examen 60 minutos. Bien, 1 hora va a ser. Es decir, para tener prácticamente 50 minutos para hacer 2 ejercicios de raíces y 10 minutos para hacer un ejercicio de errores, que es mucho. Bien, para hacer un ejercicio de error en 10 minutos. Así que eso les quería decir. Y para aprobar tienen que tener el 60%, es decir, tienen que tener el ejercicio de errores bien y uno de los métodos. ¿Ok? Uno de los métodos bien. ¿Está claro? Eso va a ser el próximo miércoles, como habíamos acordado, a las 15 horas. Bien, comenzaremos a ver. Si quieren comenzar un poquito más tarde, no hay problema. Quieren comencemos 15, bueno, a las 15 horas nos conectamos todos y bueno, arrancamos 15:10, 15:15, arrancamos en la evaluación. ¿Ok? ¿Alguna consulta, duda hasta acá? ¿No? ¿Están anodados, están mudos? No, profe. Profe, ¿cómo iban Una a ser los duda. ejercicios? Parecido a los que dio hoy. Es lo que acabo de decir, todos van a ser similares a estos, de la misma No forma. van a ser de más interacciones, digamos, Puede llegar a haber una iteración más, sí. pero no Sí. 10 o sí. No, no, 10 no, 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 Ah, no. bueno. De unos minutos para que nos conectemos todos, me dice un compañero. Yo acá esperé recién hasta las 15, yo les dije 15:05 y arrancamos ¿qué hora? Seguía aceptando hasta las 15:10. Es decir, no, no. Tiene que ser responsable en ese sentido, ¿bien? Porque estar de presente, yo sé que alguno puede tener alguna dificultad para entrar, porque se me corta internet o porque, no sé, pero bueno, hay que cumplir con los horarios para el respeto de todos, ¿no? De nuestro, de ustedes, por ahí tienen otras actividades que hacer y bueno, por eso estoy dando una tolerancia. Ahora lo hice porque tenemos que ver la parte práctica de los métodos que faltan, pero cuando sea el examen, podemos, por eso les digo, si va a ser 1 hora, tenemos desde las 15 a las 17, es decir, podemos jugar, es decir, tenemos tiempo. Por eso les digo, a ver, yo el miércoles que viene a las 15 estoy, 15:15 largamos, 15 minutos de tolerancia, si ya no entraron 15 minutos es porque vienen tarde, entonces estar preparado para eso, ¿bien? Y recuerden lo que les dije, vamos a prender las cámaras, ¿bien? Vamos a prender las cámaras y bueno,
así se van acostumbrando, haciendo training para el final. ¿Ok? Bien. Voy a compartir mi pantalla para que veamos el método de secante y punto fijo. A ver, ahí estoy entrando al campus nuevamente. Yo estoy activando la edición de docente. Y ahí estoy por habilitar los métodos. Método secante, mostrar. Ya está. Y el método de punto fijo. Mostrar. Listo. Están los dos temas habilitados, ya los tienen disponibles ustedes también para que después lo bajen a los PDF. ¿Ok? Y vamos a entrar al método de secante, que yo sé que con Alejandro ya estuvieron practicando, ¿bien? Y un poco les hace hacer flujograma, como para... Nosotros antes esta materia también la tenía en la carrera de Ingeniería en Sistemas, y los hacíamos programar los métodos, en algún método de programación que ya a esta altura ya tenían visto, y los hacíamos hacer en los algoritmos un programita para que directamente lo puedan ejecutar, y bueno, les encantaba. Lo que pasa es que ustedes, salvo por ahí, no sé si mecatrónica, el resto de las ingenierías que está presente no tienen programación, es decir, o pueden saber de ustedes de la escuela secundaria algún lenguaje para que puedan hacer ese algoritmo, ese flujograma, programarlo. Bien, aunque existe el Excel también, pero les hacíamos hacer una práctica interdisciplinaria relacionando conceptos de cálculo numérico con la asignatura de programación que tenía Ingeniería en Sistemas. ¿Ok? Bueno. ¿Están pudiendo ver la presentación, la hojita? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, esto básicamente, vuelvo a reiterar, es ayuda a lo que Alejandro les da en la parte teórica, ¿no? Ayuda a complementar. Lo que tienen que estudiar como teoría es lo que él da y se complementa con esto si les sirve para completar. No estudio, porque muchos que han hecho se han puesto a estudiar esto y venían a rendir la teoría y ya está. Lo que yo hago en la práctica es una explicación introductoria de la teoría, nada más para la práctica. El detalle y la explicación bien dada, es decir, completa, la da él en la teoría. Nada más que esto yo lo vuelvo a repetir, lo digo porque es una introducción simple. Por ejemplo, ¿ves? Acá el método de la secante, les hago la gráfica, les pongo la fórmula, toda, pero para llegar a esta fórmula hay un desarrollo teórico. ¿Ok? Ese desarrollo teórico de cómo se llega a esta ecuación, de cómo calcular el X, es lo que se toma en los exámenes finales, ¿bien? Esto que está acá es un pequeño reemplazo de qué es que trata el método de la secante, un método abierto, que considera como una variación del método de Newton y bla, bla, bla. Bien, pero la parte teórica fundamentada, donde tienen, a ver, más desarrollo teórico y explicar cómo llegan a esto, explicando con la gráfica, todo esto, bueno, es con lo que se ve con teoría. Esto es para complementar lo que ven en la clase teórica. ¿Está claro? Porque ¿qué pasa si no está claro? Vienen ahí, estudian, después se pasan la fotocopia y ya estudian esto para el final y vienen, les toca el método de la secante. Vienen, hacen la gráfica y ponen X, cálculo de X. Alejandro le dice, bueno, a ver, explícame cómo llegaste a determinar esto, cómo hiciste, cómo trabaja el método, qué teorema utiliza, cómo hace la aproximación. No, porque estudié acá, no. Entonces, tienen que ver lo de él, esto sí sirve, una ayuda para lo que él, porque esto es resumido, ¿no? Para lo que él da, ¿ok? Eso se los aclaro para que, y queda grabado para que después no digan, no, porque no me dijeron nada, que no. Bien. A ver, tanto el método de la secante como punto fijo, lo que vamos a ver ahora, son variaciones, a Profe, ver, sí, señor. ¿podría pedirle al profe que suba esos PDF que tiene él? Creo que son PowerPoint. Bueno, los podría pedir Ah, que bueno, los suba no lo también a la subió, no lo plataforma. subió.
No, no, el profe de teoría no. Y sí, de ahí justamente es como que hace la demostración de la forma. Claro, porque la demostración del tema es cómo llegas vos al cálculo de los X, tanto en todos los métodos, ¿me entendés? Bueno, yo le voy a mandar un mensaje a Alejandro que por lo menos los haga PDF a los PowerPoint y los suba. Creo que la clase anterior dijo que ya los iba a subir, pero Sí. que él quería pasarlo bien porque a los PowerPoint lo va haciendo a medida que va dando las clases rápido y que ya lo Ah, iba a bueno, pasar bien prolijo y bueno. todo eso. Creo que había No dicho eso. tengan, a ver, bien, Micaela, no tengan miedo a preguntarle y a pedirle a ustedes. Bien, díganle, profe, por favor, súbame para eso estamos, es decir, como yo les voy habilitando, él tiene que hacer lo mismo. De todas maneras, yo le voy a hacer un mensajito, si no se hagan problemas. Bueno, estábamos acá, entonces, el método de la secante, porque ¿qué tenía el método de Newton? ¿Qué tenía para el cálculo de X? ¿Qué implementaba? La derivada. La derivada. Y hay ecuaciones que son muy difíciles de derivar o a calcular la derivada. Puede llegar a costar. Entonces, una de las variantes para aplicar en lugar del método de Newton es aplicar el método de la secante. ¿Bien? O punto fijo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre método de Newton y punto? Si se pregunta, método Newton secante, que bueno, que el de Newton utiliza la derivada primera de la ecuación y secante no la usa. Y otra diferencia es que Newton, para comenzar a trabajar en el proceso iterativo en búsqueda de la raíz, utiliza un punto inicial y secante trabaja con dos puntos iniciales. Bien, tenemos dos puntos de aproximación que son los que se toman para comenzar a realizar el proceso de iterativo en búsqueda de esa raíz aproximada. Ese es básicamente el concepto diferencial entre los dos métodos, ¿bien? Básicamente es derivada, que uno usa la derivada, el otro no, y bueno, los puntos. Pero ambos no tenemos la cota, es decir, no es un método cerrado, no tenemos un A y un B donde sabemos que como eran los cerrados, que ya entre esos valores encontramos la raíz. Bien, como en todos los métodos está la ventanita esta de las cosas importantes o los tips importantes a tener en cuenta en la práctica de todos los métodos, y está pintado en rojo, siempre tener presente que tienen que trabajar con 4 decimales. Bien, la calculadora cuando tengan presencia de funciones trigonométricas como un seno, una coseno, una tangente, un arcotangente, etcétera, debe estar en modo radian, como preguntó José recién. Y lo que les digo siempre, que no se pierda tiempo, el punto 3, en ponerse a hacer las tablitas. Las tablas ya las hacen. Ya tienen las tablas de cada uno de los métodos, bien identificados, y el que me toca la busco y la completo. No hace falta estar perdiendo tiempo, ponerse a dibujar en el momento qué tabla me tocó ni nada. Eso ya las tienen hechas. ¿Ok? Bueno, Profe, señor. al tener dos tipos de métodos, por ejemplo, ve que tenemos dos métodos cerrados, la regla falsa y de la bisección, podemos hacer una tabla y nos sirve, ¿verdad? Pero un método abierto y un Es que método eso es lo que yo le cerrado. dije, Valentín. La tabla de la bisección y la regla falsa es la misma. Puedes tener una sola, ¿me entendés? Y completarla, tienen la misma forma, el misma. Lo único que cambia en bisección y regla falsa, ¿cuál era? Cambia el cálculo del X, el resto es igual. Es la misma tabla. En ese caso tenés una sola tabla para los dos métodos, ¿bien? Y bueno, Newton, bisección, perdón, secante y regla falsa. Y punto fijo, son cuatro tablas tienen que tener, nada más. ¿Ok? Sí, listo, Bien. profe. Bien. Bueno, nuevamente acá lo que está habilitado, todos los ejercicios, todos van a tener, como hicieron recién en la práctica, van a tener la ecuación o la función que yo les damos como dato. En este caso, a diferencia de lo que habíamos visto en el método de Newton, tenemos ya dos puntos iniciales que vamos a tomar para arrancar el método. En Newton teníamos uno solo. Y bueno, como siempre, otro input necesario es el error, que le decimos iterar hasta cierto error. Cuando encontré ese error, detenete el método. Si no se da, tienen que iterar hasta que el error sea cero. Encontrar el X exacto que hace la función cero, ¿bien? Que hace que la función sea cero. Bueno, en celeste, así van a tener los ejercicios, por ejemplo, f de x,
menos 2,5x al cubo, más 17x al cuadrado, menos 22x, menos 11. Valores iniciales, menos 1,5. El 1, valor inicial 1, menos 1. Y el error itera hasta un error menor a 0,05 o 5 por 10 a la menos 3. Bien, listo. Armamos la tabla. Miren la tabla de la secante. Se ha hecho más sencilla. Ya tenemos únicamente 2 columnas y la otra es la del error, que vuelvo a reiterar, como ven acá, como encabezado de fila, el error en todos los métodos es siempre la última iteración, el xn, menos su aproximación, menos la anterior. ¿Bien? Y bueno, el relativo es el resultado del error dividido sobre el valor de x. ¿Ok? Eso está como encabezado, no tiene ni que equivocarse, tiene la fórmula en el encabezado de la fila. ¿Bien? Bien. Ya tienen la tablita para armarla. Vamos al segundo paso. Y tomando como el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Valores iniciales de la iteración 0 menos 1,5. ¿Qué vine? Me vine acá a la tablita, paso 2 estoy, ¿no? En N0 coloco el valor, como dice acá el valor inicial, X0. Entonces, 0 menos 1,5. Perfecto. Y en la segunda iteración, ya directamente le escribo, pongo N1, pongo el valor que me da como dato, menos 1. ¿Ok? Ya tengo los dos valores completados. ¿Está bien hasta acá? ¿Hay alguna duda de lo que hice? Estos input datos de que me dieron en el ejercicio. ¿Está claro? Profe, Sí. se empieza con dos valores iniciales porque para calcular el x de la siguiente iteración, digamos, se usa en el x en el que estamos y el anterior, ¿o no? Exactamente, José. Exactamente. En clase. Necesitamos, si ustedes ven la fórmula, y yo me remito a la fórmula y la voy a ampliar, eso ya lo vamos a ver, pero bueno, acá lo que José se está adelantando. ¿Qué necesito para calcular? Ahí acabamos de nosotros poner el X0 y el X1. Para calcular el X2, ¿qué voy a necesitar acá? X1, la función valuada con X1 por la diferencia entre X1 menos X0 sobre la evaluación de la función de X1 menos f de X0. ¿Se entiende? Es decir, que para el cálculo del X, ¿a qué les hace parecer esto? ¿A qué método? Al de Newton. Al de Newton, puede Al de ser. regla falsa, perdón. Al de la regla falsa, muy bien. Porque de la regla falsa estoy tomando, no es el mismo X, pero estoy tomando para el cálculo del X, ¿qué tomo? Los valores de A, el valor de B individual y a su vez tomo la evaluación del punto en la función, el f de A y el f de B. Porque el de la regla falsa también es una secante. ¿Bien? Lo que pasa es que es diferente la forma de calcularlo. ¿Bien? Entonces, preguntando lo que preguntaba José, por eso, ahora, ¿qué hacemos? Nosotros ya hemos puesto en la tabla recién los valores de X, pero todavía me falta obtener los valores de f de X0 y f de X1 para calcular el X2. Me remito de nuevo al ejercicio. Y bueno, pusimos los valores que teníamos con datos, los dos puntos, ¿bien? El X0 y el X1. Ahora tengo que llevar esos dos puntos hacia la ecuación y calcular el f de X0, reemplazándolo por el menos 1,5, y el f de X1, que es lo que hacemos a continuación. Paso 3. ¿Cómo calculamos los valores restantes de la primera iteración? Únicamente habíamos puesto los datos. En el caso de f de x, se van reemplazando los x de la función por el valor de x. Para n0, tenemos que el x0 es un menos 1,5. Eso vino como dato. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y reemplazo el menos 1,5 en la ecuación o en la función que me dan. Entonces, f de menos 1,5 es menos 2,5. Reemplazo todas las x por 1 menos 5. ¿Me sigue, no? Automáticamente el f de x es 68, 68, 75. Igual manera hacemos para x1, que es igual a menos 1. Reemplazamos todas las x por menos 1. Se obtiene 30,5. Vamos acá, es lo que acabamos de hacer. Reemplazamos el menos 1,5 en f de x y obtengo 68, 75. Reemplazo el menos 1 en f de x y obtengo 30,5.
Es lo que acabamos de hacer. Listo. La primera iteración no puedo calcular el error. ¿Por qué? Porque x menos el anterior no hay nada. Pero sí ya lo puedo hacer acá, porque tengo menos 1, menos 1,5, el error me da 0,5. Ya puedo calcular el error relativo porcentual. ¿Bien? Eso así nacimos con el ejercicio. Completamos los dos valores, tomamos los valores de x, los reemplazamos en cada uno en la ecuación y obtuvimos el f de x0 y obtuvimos el f de x1 reemplazando menos 1,5 y menos 1 en la función. ¿Alguna duda hasta acá de cómo hicimos, como para completar estos dos primeros líneas? No, profe. Bien. Bueno, ahora viene sí el quid de la cuestión que preguntaba José. Tengo que calcular el x2. ¿Y qué vimos en la ecuación? Que yo para calcular el x2 necesito de los valores anteriores de x y necesito de los valores anteriores de f de x. ¿Bien? Entonces, la vuelvo a poner a la fórmula para que nos acordemos. Acá está, que es decir, para calcular el x2 yo necesito de x1, que sería el menos 1, necesito de f de x1, x menos 1, que sería el 30,5 y así. Bien, siguiendo el ejemplo tenemos que calcular x2. ¿Me siguen? Ahí estoy leyendo lo que está en la guía. Entonces, x2 va a ser igual. Estoy haciendo el reemplazo de la fórmula por los valores reales. Sería x1, porque acá es n, arriba el cociente. F de x1, porque es xn, por x1 menos xn menos 1 es el 0, menos x0, sobre f de x1 menos f de x0. Listo, ahí lo puse en términos de la nomenclatura del ejercicio. Ahora vamos a llevar los números de la tabla. x1, ¿cuánto vale x1? Menos 1. Bien. ¿Cuánto vale f de x1? Me voy a la tabla, f de x1, 30,5, bien. Por la diferencia entre, ¿qué dice acá? Entre x1, menos 1, menos la diferencia del x0, que es menos 1,5. Cierro paréntesis, dividido en ¿qué? En f de x1, bien, que es el que está acá, 30,5 menos el f de x0. 68,6875. Realizo la operación, automáticamente el x2 me da menos 6,007. Entonces acá vengo y pongo menos 6,007. Cosa práctica. Y para evitar errores, yo acá en el ejemplo le puse un corchete. Esto, resuelvan primero el cociente, bien, resuelvan el numerador y después el denominador. Dividen y luego hacen la resta. Esto no es esto menos esto dividido en esto. Es separación de términos. El xn por un lado y el cociente por el otro. Se resuelve primero el cociente y luego se hace la diferencia entre xn menos la diferencia del cociente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y con las calculadoras que tienen hoy, no tienen que errarle. Bien, las calculadoras nuevas no pueden errar con estos ejercicios. De todas maneras, el ejercicio práctico que siempre hacemos, yo les recomiendo este ejercicio, háganlo ustedes en su hogar, practicando y siguiendo los pasos como está acá. Y ya van a ver que le van a agarrar la mano muy rápidamente. Bien, es decir, haciéndolo, siguiendo los pasos como están, lo van a poder resolver. Bueno, para el nuevo X volvemos a hacer lo mismo. El menos 0,6, menos 0,6007 lo voy y lo reemplazo en el f de x y obtengo el f de x2, que me da como resultado 8,8895. Calculo sí el error. Esto menos esto para obtener el error y me da 0,3993. ¿Qué pasó acá? Subió un porcentaje, pero ¿por qué me subió? Tiene que haber el error 0,3993. Este tiene que haber sido un poquito más abajo, después lo voy a chequear. 0,4, Bueno, tuvo que haber dado más del profe.
¿Ah? ¿Cómo decís, Como José? 0,4 y algo tuvo que haber dado. Sí, 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 eso por esto estoy haciendo el cálculo está mal. Ahí voy a ver si lo corrijo para. De todas maneras, no hace el ejercicio. Bien, después lo voy a corregir. Si está mal, lo voy a corregir. Puede ser que tenga. 0,39, ¿Viste? 23 me da. Claro, tenés que dividir esto sobre esto. ¿Cuánto te da? 0,4 dividido en 0,6 directamente, a ver, por 100. Está bien, profe, a mí me dio eso. 0,3993 dividido en 0,6007. No, está bien, está bien. Está bien eso, el valor es 0,6648. Bueno, está influenciado por el valor de X, pero está bien. Acá lo más importante es que, ¿qué es lo que tienen que mirar? ¿Qué se miran los métodos abiertos para ver si voy bien? El error. Que baje el f de x. Bien, el valor de f de x, no de x. La función tiene que tender a 0 y el valor del error tiene que tender a 0. En ambos casos, el f de x en dos pasos iterativos ya ha bajado. Bien, va bajando 68, 38 y acá de 0,5 a 0,39. Hay una pequeña baja. Bien, bueno, hacemos el cálculo. Como siempre, nos fijamos cómo este error con respecto nos pidieron 0,3993 y el ejercicio pedía 0,005. Es mayor. Evidentemente, tengo que seguir iterando. Es lo que dice el paso 5. En términos de valor absoluto, tengo que verificar paso a paso cómo es el error. El error 3993 es mayor que 0,05, es el dato que se brinda en el ejercicio, por lo tanto seguimos iterando. Repetimos paso 4 al 5 nuevamente. Cuando paramos, se detiene el método, cuando el error encontrado cumple la condición indicada. O directamente, si hemos llegado a tener un error 0, significa que hemos encontrado el X exacto, más preciso, con todas las cifras significativas que hacen que el f de X, que es reemplazando la función, esta se hace 0. Bien. Y acá algo clave, porque no lo he puesto, lo tenía que haber puesto, porque por ahí me cometen el error. ¿Qué tendría que calcular? Acá nosotros dejamos en este paso, ¿no? Ahora tenemos que calcular el 3, ¿bien? El X3. ¿Qué voy a tomar para calcular el X3? Es decir, este X3. ¿Qué valores tomo? X2 y X1. Muy bien. ¿Ok? Entonces, siempre para ir calculando el último X son las dos líneas anteriores. El XN, es decir, tomemos siempre el que vamos a calcular como el N más 1. ¿Bien? Entonces, la que tengo que usar para calcular es la N y la N menos 1. Porque muchos siguen con la 3 y me siguen tomando los dos valores iniciales. No, no, no. Es como dice la compañera. Siempre el último XN se toman los dos valores anteriores. Y si tomamos para calcular el X4, vamos a usar la información del X3 y el X2. Y si vamos a calcular el X5, vamos a usar la información del X4 y el X3. Y si vamos a calcular el X6, vamos a usar la información del X5 y el X4. El X4 y X5 y la evaluación de esos puntos también en la función. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso acá tienen el ejercicio ya desarrollado, completo. ¿Y qué observan? Fuimos iterando, X fue disminuyendo porque vuelve a ser el valor de f de X fue bajando también a medida que fueron realizándose los pasos iterativos. Y bueno, en la iteración 6, ¿por qué paramos acá? ¿Por qué no paramos en la 5? Porque en la 5, 0,058 es mayor que 0,05. Entonces tuvimos que hacer un paso más. Bueno, básicamente acá, en la iteración 6, esta ya es el error, es menor que 0,05. Detenemos el ejercicio y bueno, como sabemos, en todos los métodos el resultado está ¿a dónde? En X. Bien, en la raíz es lo que estamos buscando. Menos 0,3813 es el resultado del ejercicio.
Estamos buscando la raíz aproximada en todo lo que acabo de decir, en todos los métodos de aproximación, la raíz son los valores de la columna X de la tabla. Bien, la raíz aproximada y el error. Entonces, la raíz encontrada es X igual a menos 38,13 para un error menor a 0,05. Punto de control importante a medida que se va iterando en los métodos abiertos. Se vuelvo a ser reiterativo. Observar que la función f de x en valor absoluto vaya con tendencia a cero y observar que el error en términos absolutos también tiende a cero. En ambos casos se cumplió eso, fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque a medida que fuimos avanzando fuimos encontrando más cifras significativas. ¿Bien? Así que, bueno. Una vez que hacemos eso, y como les decía, esto va a ser de los ejercicios que van a hacer, que hoy no lo hicieron, pero sí va a estar en la evaluación parcial y finales. Una vez que planteamos, bueno, la raíz encontrada hasta ese error es menos 0,3813, vamos al salto de hacer el punto 7. Tomando el último X y el anterior, hacemos, como están los ejercicios anteriores, el cálculo de la cifra significativa. Directamente extraemos el último X y su anterior, y la diferencia es el error. Los tres valores ya están. Si ustedes son observadores, van a ver que los tres valores estos ya están. El error de la iteración 6 es menos 0,0,2, está en la tabla. Bien, esto es yo lo que he hecho. Lo único detalle que hay que tener en cuenta que, para no equivocarse con el cálculo de cifras, ¿qué no tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? No tienen que hacer. ¿Qué no tienen que hacer cuando les dije que el error es que alineen bien los números? Nada más que eso. Que respeten el ordenamiento que hacemos en cifra. ¿Para qué? Para poder poner la línea vertical correctamente. ¿Bien? Bueno, entonces venimos, subimos la línea, nos paramos en el primer dígito no nulo, cifra significativa, la subo. Contamos la cantidad de cifras significativas. Aplicamos la cifra, la primera la técnica. El valor tenía dos casos, menor a 5, mayor o igual a 5. Menor a 5, ¿qué pasaba? La línea se quedaba, ¿no? Sí, mantiene igual. Mantiene igual, perfecto. ¿Qué hacíamos después? Nos íbamos al XB, que sería el X6, y contábamos desde el primer dígito no nulo hasta la línea cuántas cifras hay. En este caso, ¿cuántas hay? Tres cifras significativas. 4. 1, 2, 3 o 4. Cuento el 0, entonces 1, 2, 3, 4. ¿Lo cuento el 0? No, porque No, está a la izquierda. pero no. No, cero a la izquierda no es significativo. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo simplificar con notación científica. Esto quedaría 3,81 menos 3,81, 3 por 10 a la menos 1. Y acá igual. Entonces no es significativo. Premisa de cifra significativa, cuando vimos el tema de cifra significativa. Entonces, cuento desde el primer dígito no nulo, porque este 0 me está marcando el punto decimal nada más. Entonces, ¿qué vengo? Hago 1, 2, 3 cifras. Bien, listo. Es lo que dice acá abajo. Determinado ese caso, vamos al X6, desde el primer dígito no nulo, contamos hasta la cifra, hasta la línea vertical. En este caso, tiene 3 cifras. Sabemos que hasta la iteración 6 ya podemos aseverar y decir que ya hemos encontrado 3 cifras de X, de ese X que me va a hacer la función 0. Y bueno, lo vuelvo a graficar, listo. Finalmente, redondeamos el número a 3 cifras. Entonces, me voy al 0,381,13, me posiciono ahí, que es el último que he encontrado, analizo. Técnica de cifra significativa, ¿cómo es el valor? Mayor a 5, menor a 5 o igual a 5. El igual a 5 podíamos entrar siempre y cuando después del 5 no haya números o sean todos 0. No es el caso, pero bueno. Este número menor a 5, ¿qué pasaba? El número anterior Se mantiene igual. se mantiene igual, como está acá al lado explicado. Es decir, 3 es menor que 5, entonces el primer dígito se mantiene igual. Resultado, menos 0,381 o 3,81 por 10 a la menos 1. Ahí lo expresé sin el 0, ¿bien? ¿Está claro? Sí, profe. Yo les recomiendo, como acabamos de ver paso a paso acá, que lo hagan a este mismo ejercicio, lo ejecuten y vayan siguiendo, tomando como check y controlando esta guía y completándolo para que lleguen al mismo resultado. ¿Bien? Recuerden lo que les acabo de aclarar, que siempre este paso son los dos valores anteriores, de las dos líneas anteriores.
así siempre se va calculando. Bien. Bueno, eso, ¿alguna duda del método este? Nos queda media hora para que... Sí. Con respecto al error, cuando usted dice un error menor a 0,005, por ejemplo, Sí. usted nos está pidiendo en valor absoluto, ¿no? En todo en términos de valor absoluto, sí, porque tenés, lo importante, sea por arriba negativo, sea positivo, la importante es que vaya tendiendo a cero, ¿me entendés? Por eso en términos de valor absoluto, por eso lo digo siempre, y está en todas las presentaciones, dice, mírenlo en términos de valor absoluto. Bien, bien, porque creo que en uno de estos ejercicios que nos dio recién, desde el principio me salía negativo, por eso era mi duda. No se haga problema. Por eso fíjese, en todas las guías de explicación del ejercicio, está, mire lo que dice acá, punto 5. Completada la fila, verificamos cómo es el error con respecto a la condición de parada del método. Siempre observar el error en valor absoluto, ¿bien? Está marcado en rojo y en grande. Sería, tomamos como el intervalo del valor absoluto. O sea, Como por el ejemplo, intervalo. si tenemos el error menor a 0,05, tendría que ser menor a 0,05 y mayor a menos 0,05. ¿Entiendes? No, convertirlo, hacer la fase, no te compliques, convertir ese número directamente a valor absoluto. Si te da negativo, lo haces positivo. Si te da positivo, es positivo. El número del error. Claro, el número Claro. del error. El resultado que te da en la columna, por ejemplo, acá lo vemos, que te da acá en la columna, en este caso, bueno, han sido todos positivos. El tema se te da cuando tenés un error negativo, que acá hubiera sido, como dice la compañera, un ejercicio, le hubiera dado todo menos. Convertir lo que es convertirlo en valor absoluto, hacerlo positivo. Bien, como el concepto de valor absoluto. Mira, acá está el ejemplo, mira. Yo te lo puse en lo mismo, en valor absoluto siendo positivo. ¿Ok? Sí, profe. O multiplicámoslo por lo menos uno, como usted quiera, ¿no? Pero siempre sea, cuando es negativo, tómenlo como positivo. Bien, y hacer el análisis. ¿Ok? Bien. ¿Dudas con don secante? ¿Nada? No, profe. Hasta el momento No, no. profe. ¿Todo bien? Bueno, si no, para yo pasar con don punto fijo ahora. Bien, sigamos entonces. Bueno, estamos con el método de punto fijo. Este es el último método que vamos a ver de métodos abiertos y el último método para la unidad no, que es la solución de ecuaciones no lineales con estos algoritmos para encontrar la raíz. Bien, como dice acá, el método de punto fijo es un método abierto de aproximación sucesiva y lo que hace, a diferencia de los otros métodos, no hay una fórmula X igual a algo para que me calcule. No hay una fórmula fija como tenemos, por ejemplo, la de bisección que ama B sobre 2, o tenemos la de Newton de xn menos la diferencia entre df de x sobre la derivada de f de xn, ni como el método acá que acabamos de ver de secante, ni la regla falsa. Lo que hay que hacer, ¿cómo calculo el cálculo de x? El f de x0 que me dan como dato, lo tengo que igualar a 0 y despejar una de las x de la ecuación. De tal manera que se convierta en una nueva ecuación que la vamos a llamar g de x. Es decir, me da la función 3x al cuadrado menos 5x más 2. Bueno, ¿qué es lo que hago? Igualo a 0 eso y tengo que despejar una de las x, de manera que quede, haciendo pasaje de término, de manera que x va a ser igual a otra ecuación que va a ser producto de ese pasaje de término. ¿Se entiende? Es decir, que lo que hace es igualar la función a 0 y obtener una función por medio de despeje que quede un x de un lado y del otro lado vamos a formar una nueva ecuación que se va a llamar g de x. ¿Bien?
Con ese g de x sucesivamente, con los valores de x que vamos encontrando, vamos a encontrar el valor de x. Y para ser más rápido, más explicativo, lo vamos a hacer con el ejercicio para que se entienda. Nuevamente lo mismo, no vamos a perder detalle, todos tienen lo mismo, 4 decimales, modos radianes, las tablas puente derecha. ¿Qué tiene el método de punto fijo? La función tiene un valor inicial como Newton, no tiene 2 como secante, y tenemos el error. Tenemos esta función como dato, un valor inicial y el error, ¿ok? Mire la tabla. 4 columnas, una sola nada más, que es la X, y después está el error y el error relativo. Más simple. Bueno, ¿qué es lo que me decía? ¿Qué es lo que les acababa de decir? Despejar f de x de manera de obtener una nueva ecuación donde quede reflejado que x es igual a g de x. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Me dan como dato esto. Ah, esta es la función que me dieron. ¿Cómo puedo despejar x? Y de la siguiente forma. Igualo esto a 0 y hago pasaje de término. Por ejemplo, lo igualo a 0. Paso el 2,1 al otro lado, queda menos 2,1. ¿Me siguen, no? Ah, saben, hace pasaje de término, ¿no? Este que está restando pasa sumando. Para el otro lado queda 4x menos 2,1. Y la raíz al cubo la paso allá y queda, es la raíz. Un tercio es la raíz. La raíz cúbica de, o un tercio, que es lo mismo, de 4,2x menos 2,1. Bien. Otra posibilidad de despejar, ¿cómo es? Que x es igual, despejo esta x, porque yo lo que hice acá, a esta x, despejé, ahora puedo despejar la otra. Bien, paso x3 para acá, para después el 0, paso el 2,1, bien, o directamente que lo hago más fácil, me estoy enseñando yo. Queda el menos 4,2, lo paso igualándolo a 0, queda como 4,2x igual a x3 más 2,1, como está acá. Y después al 4,2 que estaba multiplicando la x, lo paso dividiendo de nuevo acá. Y queda que x, y ahí libere la x. X igual, x al cubo más 2,1 dividido en 4,2. Y ustedes me dirán, ¿cuál elijo de las dos? ¿Cuál me sirve más? Y bueno, una de las cosas que hay que hacer para ver si tiene convergencia es tratar de sacar la derivada primera de esa g de x nueva. ¿Bien? Y verificar que reemplazando el valor inicial en esa función me dé un valor negativo o menor que 1. Si eso me da, significa que la opción elegida es la correcta. Si no, no se puede aplicar el método de punto fijo. Y bueno, siguiendo con el ejercicio, y porque acá la opción elegida vamos a probar, la primera que pudimos desarmar, 4,2x menos 2,1 un tercio, derivamos. Ahí está la función de la derivada, por eso lo digo. También van a necesitar la derivada, el método punto fijo para verificar esto antes. Calculan la derivada, se hace la aplicación de la derivada y reemplazamos el valor. Bien. Usamos el valor inicial menos 2 para validar. G de menos 2 da 0,013. Cumple la convergencia de la raíz. Con el otro, con este que está acá, no cumplíamos la raíz. Yo directamente pasé a elegir con el que me cumple, que es este, el primero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo acá reemplazaba menos 2, que es el valor que tenía como dato, menos 2 al cubo es menos 8, más 2,1 es menos 10, menos 8 más 2,1 es 6. Dividido en 4,2, en términos de valores absolutos, es un número mayor que 1. ¿Me siguen? Entonces, lo que hicimos, bueno, directamente aplicar el primer despeje que hicimos de x. Bueno, una vez que obtengo esa ecuación g de x, que estoy seguro que esa ecuación g de x funciona, lo que hago directamente, armo la tabla, pongo el valor inicial y empiezo a tomar este valor reemplazándolo en la ecuación que acabo de obtener. G de x0 va a ser igual a 4,2 menos 2,1 elevado a un tercio, menos 2 está, reemplazo, me da menos 2,189.
vuelvo a tomar ese valor y lo vuelvo a reemplazar en el en la función g de x y así sucesivamente, en forma reiterativa, en la función g de x. Es decir, que el x se va a ir calculando paso a paso, siempre reemplazando el x obtenido en la función que acabo de determinar, por ese reemplazo de término. Bien, y bueno, el error en todos los pasos voy restando siempre xn menos el anterior. Siguiendo acá el ejemplo, obtuve menos 2, 18, 79, 2, 18, 97, 60. Lo voy, lo reemplazo g de x y obtuve esto, el menos 24. El menos 24 lo obtuve, voy y lo reemplazo de nuevo en g de x y obtengo esto. Y así sucesivamente. Y bueno, el error es la diferencia en todos los pasos, y bueno, de x menos último menos el anterior. Y fui obteniendo, como ven, a medida que fui iterando, la tendencia hacia cero de la función, del error y de la... bueno, en este caso no tenemos función, solamente tenemos el error. ¿Bien? No le hemos puesto la función acá. Pero bueno, el error, la tendencia al error es una de las claves también que podemos controlar. ¿Bien? Y a medida que fuimos iterando, fuimos encontrando más cifras significativas. En este caso, el método en 8 pasos iterativos, encontramos el error de menor a 0,05. Este método es el más rápido de resolverlo. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que hacer es resolver y despejar de manera la función f de x para encontrar g de x. Y después, eso es fácil, porque ¿cómo voy obteniendo los x sucesivos? Los valores que los voy obteniendo los voy reemplazando en la misma función g de x que acabo y voy calculando. Vuela, iterativamente vuela. Este método lo hacen en un trámite. ¿Por qué? Porque es reemplazar el valor obtenido del x sucesivamente en la misma función, seguidamente. Bien, entonces, en el paso 12, acá dice, mira, en el paso 12, ya las raíces estaban en valores mayores, en x12. ¿Se entendió? Acá lo Profe, más o sea que importante... ese X que vamos calculando, después lo reemplazamos en la función y nos va dando automáticamente la raíz. Automáticamente, pero no en el f de x que yo te di como dato. Vos tenés que hacer el despeje de manera que te quede esto. Una de las x las tenés que mover. ¿Me entendés? No es la misma función esta. O sea que hay que ir despejando. Vos tenés que... el primer paso, vamos de nuevo. El primer paso, vos a esta f de x la tenés que igualar a 0. ¿Ok? Y de acá voy a tener que dejar una igualdad de manera que me quede x igual a lo que despejé. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuál fue la mejor solución que vimos? En este caso, porque vos acá tenés 2x. Vos podés haber despejado o esta x que quede sola o esta x. La opción más viable fue, ¿cuál fue? La de la primera. Esta, es decir, de pasar estos dos términos para este lado y pasarle la raíz cúbica para el otro lado como raíz cúbica, es decir, como potencia, como raíz cúbica del otro término. Por eso quedó 4,2x menos 2,1, que es lo que pasó, esto lo igual de a 0 y pase el 4,2 para acá, queda positivo. Menos, porque queda negativo, porque queda, este está positivo, pasa para el otro término, queda, ¿saben? Pasa término, ¿no? Sí, profe, ahí en la segunda ese x al cubo no debería quedar negativo. En la segunda ecuación que sacó. No, porque en esta que está acá, en esta. Sí, sí. No, porque vos lo que hiciste, a ver, igualaste a 0 acá y lo que moviste fue esto. Menos 4,2. Entonces, menos 4,2 pasó, pasó como positivo. Entonces queda x al cubo más 2,1 igual a 4,2x. Como el 4,2 estaba multiplicando la x, lo vuelvo para abajo y queda que x igual al cociente entre x al cubo más 2,1 dividido en 4,2. ¿Bien? Por eso queda así. Profe, a mí la única duda que me queda es que si la raíz que vamos encontrando es para esta función que despejamos o para la y la función inicial. Es para la función inicial. Es para la función inicial. O sea ¿bien? que nosotros estos valores que fueron sacando ahí,
queda para la función de datos. Claro, es para la función original, exactamente. Ah, listo. Lo que vos hiciste, lo que hace el método de punto fijo, convertir la función en una g de x que la usa para encontrar la raíz que hace la función 0. Exactamente. Mira, si reemplazamos en x, bueno, acá tomemos, después acá está, a ver, en menos 26, mira, acá está el ejemplo que vos me preguntas, Valentín. Nosotros hemos encontrado en la raíz 8, bien, este número, que x es menos, 2, 26, 43, 69. Yo la llevé acá a la función original, esta es la función original, bien. Entonces reemplacé las x, menos 4, menos 26, ¿cuánto más? 2,1. Miren lo que me da. 0,0000956. ¿Bien? Es decir, que lo que hicimos es reconvertir el f de x de manera de que quede una igualdad x igual a otra función que la llamamos g de x, y esa g de x es la que usamos para calcular sucesivamente el valor de x, reemplazando lo que vamos obteniendo. En la g de x reemplacé el 2, obtuve menos 18,9760. Ese valor lo vuelvo a reemplazar en g de x y obtuve ese. El valor obtenido lo vuelvo a reemplazar y obtuve ese, así sucesivamente. Es re rápido. Lo más importante y clave de esto es saber despejar bien y encontrar en la igualdad que el x, ese g de x sea la que me haga converger el método. Bien, porque se pueden dar casos que hay una sola forma de poder despejarlo. Bien, a ver. Ya voy a abrir el Word. O sea, Sí. profe, que nuestro g de x es uno solo, o sea, después de que lo calculamos, y eso lo usamos para el xn, por así decirlo. Claro, exactamente. El x que vos tenés lo vas a reemplazar en la f de x. Claro. ¿Por qué? Porque ese g de x vos lo armaste con la función. Lo armaste con la función f de x. Es decir, no lo sacaste al azar de otro número. Lo sacaste con la función que te dimos como dato. Claro. Ahí en la guía, yo les voy a abrir, estoy por hacer algo a adrede acá. A ver, en la guía tienen esto ustedes. Un ejercicio para que puedan practicar. Lo voy a hacer para que lo hagamos ahora. F de x igual a coseno de x. Bien. Bien. Listo. Ustedes tienen que llegar a despejar de manera de lograr que esto igual a un g de x, ¿no? Bueno. ¿Están viendo lo que hice, no? Sí, Sí, profe. profe. Tengo que despejar la x para obtener esto. ¿Cómo hago eso? Y lo igual a 0 y me quedaría x igual a menos coseno. Bueno, a ver, vamos a hacer la primera opción del compañero. Dice que coseno de x lo igualamos a 0 siempre. Bien, así, para hacer el despeje. Él me dice, acuérdate que no puedo pasar x cos. El coseno, el x va pegado al coseno, ¿eh? Sí, quedaría menos 1 sobre coseno. ¿Puede ser? ¿Y el x cómo me queda? Pues yo tengo que dejar el x acá, ¿eh? Yo no puedo poner esto, ¿eh? Porque me está faltando el x. Eso está mal. Al coseno. El x se va con el coseno. ¿Qué hacemos? El x siempre va pegado al coseno. No puedo dejar el cos. No puedo dejar x igual a cos, como acabo de poner. Ni a arco cos. Nada. Y el x lo arrastra el coseno. Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para formar un g de x? Imaginación. Vamos, procesos algebraicos. Vamos. ¿Puedo Vamos. aplicar arco coseno de los dos lados, profe? ¿Cómo? Arco coseno de los dos lados, así Es que se vos no me tenés la calcula. función arco coseno ahí. ¿Vos tenés arco Pero coseno? No, vos multiplicar tenés de ambos lados, digamos. Agregarlo de ambos lados. Pero ya estás generando otra ecuación. No es la misma. Estás generando otra ecuación. No me estás sacando del f de x que yo te estoy dando. Me estás bien, agregando otras funciones. Y Tu multiplicar función es... por ambos lados. ¿Cómo? Y multiplicar coseno de x por ambos lados.
Es que lo que me acaba de decir ellos, multiplicar coseno y cómo los elimino. No puedo, estoy agregando. Coseno, 1 sobre coseno. Tampoco, porque estoy agregando el 1. Piensen. Bueno, allá está. No pierdo más tiempo, se nos va a ir la hora. Coseno de X, podríamos decir, es ¿cómo va a aplicar? lo que le dije, profe. ¿Se puede hacer eso? No estoy multiplicando, estoy restando. Eso que está ahí es lo mismo que decir coseno de X. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Profe, y pero Estamos no, de acuerdo, pregunto. ¿Estamos de acuerdo que si igualdad es igual que Sí, esto? profe. ¿Por qué? Porque esto se hace 0. ¿O no? Sí, profe. Es lo mismo que decir no lo pongo acá, porque sería esto más. Vamos a poner acá. Más 0. Bien, lo voy a achicar. Saquen foto para que después lo... Saquen foto, hagan foto para que se acuerden del ejercicio. Es lo mismo. Entonces, bueno, yo ahí le agregué algo para poder realizar ¿qué? Le agregué algo para poder realizar el despeje. Bien. Entonces, le pongo 0. Listo. Ahí no lo estoy multiplicando, no lo estoy dividiendo ni nada. Ahí hice algo que les manifesté la igualdad. C100, ahí ya sí voy a poder hacer lo que queremos hacer. Llevar a, entonces, coseno de X, ¿a qué va a ser igual? Más X. Coseno de X más X igual a X. Exactamente, Jocho, así. Más X. Listo. Ahí encontramos lo que queríamos llegar. X igual al G de X, que mi G de X sería, bien, sería, estoy poniendo por aportar G de X. ¿Listo? Ahí llegamos a lo que entramos. Entonces, para calcular todos los valores de X, uso esto. Coseno de X más X. Bien, primera iteración, calculo el coseno, por ejemplo, de si es valor 1, coseno de 1 más 1, listo. Obtengo un valor. Ese valor lo vuelvo a asociar para el paso 2, lo reemplazo y voy así sucesivamente y haciendo la diferencia del error. ¿Se entendió? Bueno, ¿por qué les di este ejercicio? Porque la guía tiene un ejercicio para practicar así. Bien, entonces, si van a volver loco buscando cómo saco la X, porque como vuelvo a decir, no puedo dejar cos, no puedo hacer esto matemáticamente, dejar cos igual a X, ¿bien? No puedo hacer eso. Eso no existe, ¿bien? O poner arco cos igual a 0, sí, pero me tengo que llevar el X, no se puede, ¿bien? Entonces, mediante procesos matemáticos, ¿bien? Algebraico y todo lo que hemos hecho acá, hemos hecho esto sí es igual, porque esto es 0, ¿bien? Entonces acá hice, y convertí, llegué a generar que el X es igual a G de X. Es otra ecuación, no es el F de X. Con ese G de X, usándola sucesivamente, reemplazándolo los X, vamos a encontrar el valor X para la función que se da como dato. ¿Se entendió? Este es un ejercicio particular que tienen en la guía de trabajo práctico. Si la usan para practicar, si van a encontrar con este caso y no iban a saber para dónde toma el rumbo. Por eso se los aclaro. Tómenlo en foto, hagan un print screen y bueno, ya lo tienen, saben cómo resolverlo. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, después lo otro al final es lo mismo que habíamos visto con todos los métodos. Hacer el mismo concepto de errores, la última cifra menos los anteriores, extraerlo, alinear bien y calcular la cifra significativa como hacemos en todos los métodos, ¿bien? Contar desde la línea y representar el valor en la raya que se ha encontrado. Hasta cierta iteración se encontró tantas cifras significativas, ¿bien? Con el redondeo. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, profe. Bien. ¿Están No, asustados? ¿Están preocupados? profe,
Sí. Agustín. Para el final, ¿es obligatorio que calculemos el error porcentual o solamente con el error? No, todo depende de lo que te pido en el ejercicio. Porque te puedo pedir todo, te puedo pedir errores, un porcentual. No hay problema. Yo te digo los ejercicios. Yo a la tabla te la doy completa, pero bueno, cada uno lo hace en función. Son los detalles de la resolución, ¿me entendés? Si lo querés hacer completo y el tiempo te da, no hay problema. Lo más ¿Hasta este importante método para vos es el incluido, corte del profe? error. ¿Cómo, Micaela? ¿Hasta este método incluido entra? Hasta todo lo que acabamos de ver, exactamente. Bien, son los 5 métodos que yo les comenté, que el parcial incluye lo de error completo y va a incluir un método de cerrado y un método abierto. Bien. Profe, hace falta que, por ejemplo, en el examen le calculemos f de x por f de a, porque, por ejemplo, yo siempre coloco mayor, menor, mayor, No, menor. eso lo hacen ustedes. Eso lo hacen ustedes. No hace falta que me lo pongan en la hoja. Ustedes vayan completando Claro, la yo no sé tabla. No hace cuál es falta que mayor me y cuál ponga es ese menor. detalle. ¿Me entendés? Ah, Tú lo ya. haces vos prácticamente en el ejercicio y vas completando, ¿me entendés? Sí, sí. Y eso es, a ver, tanto en los métodos cerrados es una multiplicación, si es para saber dónde te mueves el X, es f de A por f de X o f de B por f de X, como lo quieran hacer. Y el f de A, pues recuerden que los de bisección y regla falsa siempre tienen que hacer f de A por f de B para ver que si hace resultado negativo, que significa que la función está cortando el eje de la X y hay una raíz. Y mirando que no se salgan de la cota. Bien, y también que la función vaya a cero y que vaya, es lo mismo que los anteriores. Y ese es más tranquilo porque uno sabe que está en un intervalo y no nos podemos salir el X ahí. Lo que sí hay que fijarse que siempre f de A por f de B sean de signos distintos. Bien, para que sea menor que cero, esa es la condición clave en los dos métodos antes de seguir iterando. ¿Ok? Y bueno, y en los métodos abiertos, bueno, un poquito más complicado porque únicamente los puntos de control es la función que tiende a cero y el error que vaya hacia cero. Bien, pero bueno, eso también es cuestión de ir mirando. No llegar al final, ojo que no llegar al final y pucha, el error, la función no me tiende a cero, van como locos, y no, la función no me tiende a cero y el error van haciendo 7, 8 iteraciones, uy, che, y no va, y algo está mal, hay que mirar, pararse y analizar. Bien, porque a medida que hacen 3, 4 pasos iterativos ya tiene que haber una tendencia de la función hacia cero o del error hacia cero. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno, sin más que decirles que no se dejen estar, como todos siempre les digo a todos, repasen, consulten si tienen dudas, tenemos las vías de comunicación, el WhatsApp, y bueno, si alguien la quiere hacer por privado, como me la hicieron también, no hay problema. Y bueno, ya el miércoles que viene, que si yo 5, 3 y cuarto estaremos comenzando, 3 y cuarto, 3 y 20, cuando ya estemos todos, arrancamos. ¿Bien? ¿Quedó claro? Perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, Nos vemos. Sí, profe. listo, los libero entonces, que tengan un buen día, que terminen un buen día y nos estamos viendo la semana que viene, si Dios Chao, quiere. profe. Que anden bien. Chao, profe. Chao, Gracias. chao chicos. Hasta luego. Que anden bien. Chao, profe. Chao, hasta luego.